La historia de Gideón, el guerrero improbable de Dios. La historia de Gedeón es una de las demostraciones más poderosas de cómo Dios elige a los más improbables para cumplir sus propósitos. No se trata solo de una batalla física, sino de una guerra espiritual entre el miedo humano y la confianza en el Señor. Gedeón no era rey, ni soldado entrenado, ni profeta. Era simplemente un hombre común, un campesino que se escondía para proteger lo poco que le quedaba. Y es precisamente ahí, en el silencio, en la debilidad y en la sencillez, donde Dios se manifiesta. La historia ocurre durante el tiempo de los jueces, una época en la que Israel vivía en un ciclo constante de desobediencia, idolatría y liberación. Cada vez que el pueblo se alejaba de Dios, caía en manos de sus enemigos, y cuando clamaba, el Señor levantaba un libertador. Gedeón sería uno de ellos, un libertador improbable, forjado en el fuego de la humillación y del miedo. Durante 7 largos años, los madianitas dominaron a Israel con crueldad. No solo ganaban las batallas, sino que destruían todo a su paso. Cuando el pueblo sembraba, los madianitas y amalecitas venían como enjambres de langostas, devastando los campos y robando el ganado. No dejaban nada. El miedo se apoderó de la nación. Las familias abandonaron sus casas y se escondieron en cuevas, en las montañas, huyendo de la opresión. La tierra que antes fluía con leche y miel se convirtió en un desierto silencioso. El pueblo que un día marchó con Josué y vio caer los muros de Jericó, ahora vivía escondido, derrotado, humillado. Era el reflejo espiritual de una nación que se había alejado del Dios vivo para seguir falsos dioses, especialmente a Baal y Asera. Israel estaba espiritualmente esclavizado mucho antes de ser políticamente oprimido. Y es en ese contexto de miedo y escasez donde encontramos a Gedeón, hijo de Joás, de la tribu de Manasés. Él era el menor de su familia y se consideraba el más insignificante de su clan. La Biblia lo presenta trillando trigo en un lagar, un lugar usado para exprimir uvas, no para trillar grano. Lo hacía escondido, para que los madianitas no le robaran la cosecha. Ahí, intentando sobrevivir, Gedeón reflejaba el estado espiritual de toda una nación. Alguien que trabaja con miedo, que cree pero duda, que intenta pero se esconde. Y justo en ese escenario aparece Dios. El improbable sería el elegido. Un ángel del Señor se le aparece y lo saluda con palabras que, a primera vista, parecen una ironía. El Señor está contigo, hombre valiente. Pero Gedeón, mirando su propia situación, responde con amargura. Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están todos sus milagros, de los cuales nos hablaron nuestros padres? El dolor de Gedeón era real. No era incrédulo, era un hombre herido. Creía, pero no veía señales. Entonces el ángel le responde con autoridad divina. Ve con la fuerza que tienes y libra a Israel de las manos de los madianitas. ¿Acaso no te envío yo? Gedeón se sorprende. Se siente demasiado pequeño para una misión tan grande. Pero Dios no mira quién eres, sino en quién puedes convertirte. Y aquí comienza la transformación. El hombre que se veía pequeño, Dios lo llama guerrero. Confuso y temeroso, Gedeón pide una señal para confirmar si realmente es Dios quien le habla. Prepara una ofrenda, carne y panes sin levadura, y la coloca sobre una roca. El ángel toca la ofrenda con la punta de su bastón, y de inmediato el fuego brota de la roca y consume todo. Gedeón se postra lleno de temor, reconociendo que ha estado frente al mismo Señor. Pero Dios lo calma diciendo: La paz sea contigo, no tengas miedo, no morirás. A partir de ese momento, el miedo comienza a dar paso a la fe. Gedeón construye un altar al Señor y lo llama El Señor es paz, Yahvé Salom. Ese altar se convierte en el primer símbolo de su transformación interior. El miedo aún estaba ahí, pero una nueva llama ardía en su corazón, la certeza de que Dios estaba con él. La primera misión de Gedeón no sería contra enemigos externos, sino contra el pecado interno de su pueblo. Dios le ordena destruir el altar de Baal que su propio padre había construido, y cortar el poste sagrado de Asera. Era una orden peligrosa. El pueblo todavía adoraba a esos falsos dioses. Gedeón, con miedo, cumple la misión de noche. Obedece, pero en silencio. Al amanecer, la ciudad despierta furiosa al ver el altar de Baal destruido. Quieren matar a Gedeón. Pero su padre,
Joás, interviene con sabiduría y valor. ¿Van ustedes a defender a Baal? Si es un dios, que él mismo luche por sí. Esa respuesta calla al pueblo. Gedeón recibe un nuevo nombre, Jerubbaal, que significa aquel que lucha contra Baal. La fe comienza a despertar nuevamente en Israel. Con el espíritu del Señor sobre él, Gedeón toca la trompeta. Hombres de las tribus de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí responden al llamado. En poco tiempo, 32,000 israelitas se reúnen, listos para enfrentar a los madianitas, cuyo ejército superaba los 130,000 soldados. La esperanza renace. La fe se vuelve contagiosa. Por primera vez en años, Israel se levanta para luchar. Pero Dios tiene un plan distinto. No quiere que el pueblo se atribuya la victoria. Dios le dice a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en sus manos. Entonces Gedeón proclama: quien tenga miedo, que regrese a su casa. 22,000 hombres se retiran. Solo quedan 10,000. Pero Dios vuelve a decir: aún son demasiados. Les ordena ir al río y observar cómo beben el agua. Los que lleven el agua a la boca con las manos, atentos a su alrededor, serán los elegidos. Solo 300 hombres pasan la prueba. Y con esos 300, Dios promete la victoria. Es el símbolo de la fe pura, pocos, pero completamente dependientes de Dios. Dios le revela a Gedeón una estrategia inusual. No usarán espadas ni armas pesadas. Cada hombre llevará una trompeta, una antorcha y un cántaro de barro. Durante la noche, rodean el campamento enemigo. Al sonido de la señal, todos rompen los cántaros, levantan las antorchas y tocan las trompetas gritando: la espada del Señor y de Gedeón. El eco retumba en las montañas, y el resplandor de las antorchas causa confusión entre los madianitas. Presa del pánico, el enemigo se vuelve contra sí mismo. El caos se apodera del campamento. Dios entrega a los madianitas en manos de Gedeón, sin que un solo israelita tenga que levantar la espada. Es la victoria de lo imposible. El ejército enemigo huye aterrorizado. Gedeón convoca a las demás tribus para perseguirlos. Los príncipes Oreb y Zeeb son capturados y ejecutados. La victoria es total, pero la guerra aún no termina. 2 reyes, Seba y Salmuna, logran escapar. El triunfo de Gedeón no es solo militar, sino espiritual. El Dios de Israel demuestra que Él es el verdadero Señor de la guerra, y que la fe es más poderosa que cualquier arma. Cansados pero decididos, Gedeón y sus 300 hombres siguen la persecución. Piden pan a los hombres de Sucot y Penuel, pero estos los rechazan. Aún agotado, Gedeón promete que, cuando Dios le conceda la victoria, volverá para corregir esa injusticia. Y así sucede: derrota a Seba y Salmuna, y regresa para confrontar a las ciudades que negaron ayuda. Este episodio revela el precio de la ingratitud y el peso de la verdadera autoridad. Incluso un hombre de fe lleva heridas profundas cuando es traicionado por los suyos. Finalmente, Gedeón captura a los reyes madianitas. Los interroga sobre los hombres que habían matado. Eran sus propios hermanos. Movido por la justicia y el dolor, Gedeón ejecuta a los reyes y pone fin definitivo al dominio madianita. Israel queda libre. El miedo desaparece. La tierra vuelve a respirar en paz. Dios había usado a un hombre común para liberar a toda una nación. El pueblo, agradecido, quiere coronar a Gedeón como rey. Pero él, con humildad, responde: no reinaré sobre ustedes, ni mi hijo reinará. El Señor es quien reinará sobre ustedes. Era el reconocimiento de que la gloria no pertenece al hombre, sino a Dios. Gedeón comprendió que la victoria era divina, no humana. Sin embargo, el corazón humano es frágil. Gedeón pide los anillos de oro tomados del enemigo y construye un efod, una prenda sacerdotal, como recuerdo de la victoria. Pero el pueblo comienza a adorarlo como a un ídolo. El símbolo del recuerdo se convierte en trampa espiritual. Aún el hombre más justo puede errar cuando intenta perpetuar lo que Dios quiso que fuera pasajero. Israel vuelve a caer en idolatría. El ciclo del pecado y del olvido comienza otra vez, y el corazón de Dios se entristece. Durante la vida de Gedeón, Israel vivió en paz por 40 años. Su nombre se convirtió en sinónimo de valentía y fe. Demostró que Dios no ve como el hombre ve, Él mira el potencial oculto del corazón.
Gedeón murió anciano, y después de su muerte, el pueblo volvió a alejarse del Señor. Pero su historia quedó como un testimonio eterno de que la fe puede transformar el miedo en victoria. Gedeón nos enseña que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, y que la verdadera valentía nace cuando creemos que Dios está con nosotros, incluso cuando todo parece perdido.